Buenas noches. Bueno, el día de hoy voy a introducir una rama de la matemática que se conoce como álgebra. Pero bueno, ¿qué es el álgebra? Entonces el álgebra es una rama de las matemáticas que expresa las operaciones matemáticas con letras. Entonces, hasta este momento nosotros con la aritmética habíamos utilizado números separados por paréntesis, haciendo las diversas operaciones de la aritmética, pero utilizando números. ¿Qué sucede con los números? Que pues los números no nos permite generalizar la matemática en sí. No podemos describir una fórmula, digamos, por ejemplo, el área de un cuadrado, utilizando únicamente números, sino que por esta razón tenemos que recurrir a letras. Entonces, el álgebra lo que hace es generalizar toda la matemática, toda la aritmética que conocemos hasta el momento mediante teoremas y otras cosas pues que se verán a continuación a medida que se vaya avanzando en el curso de álgebra. Entonces, en el álgebra, como lo mencionaba hace un momento, expresamos las mismas cuatro operaciones que conocemos pues, básicas, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, en algunos casos también está la potenciación y la radicación. ¿Listo? ¿Qué sucede? El álgebra en sí nos permite generalizar todas las operaciones que hemos trabajado en aritmética. Entonces, tenemos básicamente dos tipos de álgebra, pues que es la que se ve usualmente en el colegio, que es el álgebra clásica, donde donde nos ocupamos en sí de resolver ecuaciones y, digamos, generalizar operaciones. ¿Listo? Entonces, como lo mencionaba, una de las características fundamentales que tiene el álgebra es que en vez de usar números, entonces en vez de utilizar números, usamos letras. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser una expresión algebraica? Entonces, A más B igual a C. ¿Sí? ¿Qué valores puede tomar A? ¿Qué valores puede tomar B? ¿Qué valores puede tomar C? Bueno, puede ser cualquier número en los reales, en los racionales, bueno, en general. Que ya ahorita pues voy a explicar una pequeña introducción a lo que es los conjuntos de números. Entonces, esa es una de las principales características que tiene el álgebra. ¿Dónde comenzó el álgebra? Entonces, una pequeña historia. Los primeros indicios de álgebra que tuvimos fueron en el antiguo Egipto y en Babilonia. Los egipcios hacían cálculos matemáticos para resolver algunos problemas. Digamos, esos problemas les permitieron construir lo que son las pirámides conocidas, las pirámides de Egipto. Y los babilonios también fueron capaces de resolver ecuaciones utilizando algunas metodologías pues, que se verán más adelante en el curso. ¿De dónde viene el término álgebra? Bueno, álgebra es un término que viene del árabe, que básicamente es al-jabru, y al-jabru significa reducción. Entonces de ahí viene la palabra álgebra. ¿Listo? Para tenerlo muy presente. Entonces, antiguamente las expresiones algebraicas se escribían con abreviaturas de forma ocasional, pero en la Edad Media los matemáticos árabes pudieron describir en forma general las potencias de x. En general, pues como decíamos, x puede tomar cualquier valor
y se desarrolló el álgebra fundamental de los polinomios. ¿Listo? También, bueno, otras cosas a destacar, en el siglo XIII, el matemático Leonardo Fibonacci encontró una solución cercana a una ecuación cúbica, que pues ya veremos más adelante qué es. También, bueno, hubo varios matemáticos italianos como Scipione del Ferro, Tartaglia y Cardano, resolvieron la ecuación cúbica en general. Y otro avance muy importante fue en el siglo XVI, se empezó a utilizar símbolos para las incógnitas, para tanto las operaciones como las potencias algebraicas. Y por tal razón hay un libro que se llama el libro tercero de la geometría, que fue publicado en 1637 por el filósofo y matemático René Descartes, el cual pues se parece a un texto moderno de álgebra. ¿Listo? Y esto conllevó pues a que se introdujera una rama muy importante de la matemática llamada geometría analítica. Todo esto pues conllevó. Entonces esto básicamente es una historia muy rápida, muy sencilla. Hay más cosas, pero bueno, por tiempo mmm, las, las me las salto, por decirlo así. Entonces, el álgebra en sí, como lo mencionábamos, nos permite generalizar todas las operaciones matemáticas. ¿Qué características tienen o qué simbología se utiliza en el álgebra? Entonces escribimos acá simbología. Del álgebra. Entonces, usualmente para los números, o sea, para generalizar, para yo decir, eso es un número cualquiera, entonces se utilizan las primeras letras del abecedario. Entonces, primeras letras del abecedario. Entonces, ¿qué ejemplos podría ser? O usualmente, ¿qué números se utilizan para simbolizar números o cantidades conocidas? Entonces se utiliza la A, la B, la C, la D, etcétera. Básicamente se utiliza. Las últimas letras del abecedario se utilizan para determinar o para mostrar las incógnitas. ¿Qué son las incógnitas? Pues los valores que no sabemos y que necesitamos hallar utilizando métodos matemáticos. Entonces usualmente las incógnitas son X, Y y Z. Usualmente puede ser otro valor, pero lo más común es que se utilice en X, Y, Z. Para expresar teoremas generales de números, o sea, números en general, se utilizan normalmente las letras N y las letras M. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo veo una expresión A más B, estoy denotando una suma de números conocidos. O sea, estoy generalizando la suma de un número conocido. ¿Sí? Si yo esto lo cambio por ejemplo, AX más B igual a 0, entonces esto se plantea como una ecuación. Pero la ecuación también es porque tengo una igualdad. Pero si se dan cuenta, aquí tengo la X, la cual es una incógnita, que es la que debo hallar. O sea, mi objetivo es saber cuánto vale X en una ecuación. Si tuviera una expresión como M, eh, perdón, no, M no, sino N más 2 para N mayores a 0. Estoy diciendo que esta expresión es válida para todos los números que sean mayores a 0. En esos casos se utiliza la N para general o generalizar algún conjunto de números. ¿Listo? Entonces, básicamente es la simbología. ¿Qué otras simbologías se utilizan? Bueno, tenemos los corchetes. Perdón, los voy a dibujar mejor. Que denotan conjunto. Un conjunto, pero pues dado descrito, ¿no?
porque gráficamente pues un conjunto se puede graficar, bueno, valga la redundancia, con diagramas de Venn. Tenemos el símbolo que parece como una E, que significa pertenece. Esta misma E tachada pues hace referencia a no pertenece. Está también, bueno, podemos utilizar esta C que es como alargadita para decir, o esta C significa que está contenido, y la misma C tachadita, por decirlo así, significa que no está contenido. ¿Esto con qué fin? Pues para, bueno, entender lo que son los números. Entonces, para terminar la introducción, voy a mostrarles cómo están representados los números en general como conjuntos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Tenemos los números. Entonces, vamos a dibujar acá. Entonces, tenemos primero los números o el conjunto de los números naturales, que se denota con una n agregándole pues un rellenito pues en el palito, por decirlo así, de la parte izquierda. Entonces, los números naturales, ¿cuáles son? Como su nombre lo indica, los números naturales son los que encontramos en la naturaleza. Entonces, vamos a naturales. Entonces, los números naturales que encontramos en la naturaleza, pues todas las cantidades positivas. Entonces, el 1, el 2, el 3, hasta infinito. ¿Sí? Este símbolo que está acá es infinito. Esos son los números naturales, o también se les conoce como enteros. Enteros positivos. ¿Listo? Esto significa la z, es una z, pero pues agregándole, se le agrega esta rayita para indicar que es un conjunto de números. Entonces, estos z positivos son lo mismo que los números naturales. En algunos textos pues se encuentran como z positivos, en otros como naturales. Entonces, esto es lo mismo que esto. ¿Listo? Están también los z negativos o los naturales. Yo corrijo esto. Negativos. Pues que son todos los números menores que 0. Entonces los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, hasta llegar a menos infinito. ¿Listo? Pero a su vez también, si partimos, digamos, los números naturales en pequeñas secciones, vamos a tener también los números fraccionarios. Entonces los números fraccionarios o los números decimales son aquellos números que yo puedo representar mediante una fracción. Entonces a ese conjunto en general se les conoce como los racionales, que se hace como una Q, se utiliza la Q, pero utilizando el palito de la Q, un rellenito por decirlo así, para indicar que es un conjunto. Entonces los racionales contienen, por ende, a todos los enteros, tanto positivos como negativos, el cero, y a todos los números fraccionarios. Entonces puede ser un medio, 3/4, pero también en su forma decimal. Entonces 4.5, 8.3, 8.3, etc. Todos los números racionales. Digamos que bueno, hasta ahí podríamos decir lo siguiente. Entonces, si dibujamos los conjuntos, tendríamos esto. Entonces, el conjunto más grande por ahora, hay más conjuntos de números, pero por ahora sería el conjunto de los números racionales, que este a su vez contiene el conjunto de todos los enteros. Entonces acá están los enteros y está pues el cero como un elemento neutro. Y también están todos los números fraccionarios, digamos a ponerles como F, indicando que son los números fraccionarios. O sea, todos los que están fuera de este conjunto, bueno, el cero como un único elemento, y todos los elementos que están fuera conjunto, de este conjunto de z y de 0, son los números fraccionarios. Entonces, esos son los números racionales. ¿Listo? Y más adelante veremos que hay más conjuntos, como los irracionales, pero bueno, digamos que por el momento no es necesario comprender. Bien, esta sería, bueno, una pequeña introducción a lo que es el álgebra.
Cualquier duda, pues no duden en comentarme. Muchas gracias.